Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través de la palabra de Dios, que es la verdad, vemos que el deseo de Dios son las 237 naciones. Por eso el Señor resucitado, Él lo dijo, ¿verdad? Claramente. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero a veces, aunque somos creyentes, quizás desde hace mucho tiempo, esta palabra queda como muy lejana nuestra, ¿no? Yo que soy débil, que todavía hay dificultades en mi vida, ¿cómo voy a poder cumplir la evangelización del mundo? Yo que cuando viene una crisis, la verdad, me muevo, ¿verdad? Estoy temblando. ¿Cómo voy a poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Pero la obra la hace Dios. Él va a cumplir este pacto. Es verdad, somos débiles, pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay que tomar ese pacto por fe. Dios siempre cumple su palabra. Por eso, en el libro del Génesis, Dios establece los principios. Hay que conocer muy bien los principios de Dios. Él creó, como todos sabemos, los peces, ¿verdad?, para estar en el agua. Es el principio de la creación de Dios para el pez. Necesita el agua, es su hábitat natural. Y solo en el agua es feliz el pez, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y estando en el agua, pues ya puede tener más peces, ¿verdad? Y puede ir muy lejos, ¿verdad? Es muy cómodo para él. Y también los árboles, Dios los creó para estar arraigados en la tierra. Y ahí el árbol es feliz, ¿verdad? Puede estar comiendo el alimento, disfrutando de los nutrientes. Y también, sin esfuerzo, viene el fruto, ¿verdad? En su horario sale el fruto de manera muy cómoda. De la misma manera, vemos que Dios nos creó seres espirituales. Génesis 1:27. Él nos hizo para estar con Él. Él nos hizo para dar culto. Ahí es la única manera que el ser humano es feliz. Igual que el pez necesita el agua, igual que el árbol necesita la tierra, fuimos creados para estar con Dios. Hay que estar dando ese culto 24 horas. Y cuando disfrutamos del culto verdaderamente, Génesis 1:28, la misión, ya podemos llevar esta bendición a todo el mundo. Esos son las 237 naciones, ¿verdad? Por eso son principios que nos aparecen en la palabra, que es la verdad. Esos principios no cambian. La única manera de poder estar disfrutando, estar completos, satisfechos, es dar culto a Dios 24 horas. Y cuando lo hacemos con ese poder, ya se cumple la misión. Dios la cumple a través de nosotros, la evangelización mundial. Pero la palabra dice que en Génesis 3 ocurrió un gran acontecimiento. Es la raíz de todos los problemas. Este Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, a través de una serpiente, engañó al ser humano, ¿verdad? ¿Y dónde le atacó? No le atacó físicamente, no le atacó en el sentimiento. ¿Dónde le atacó? En la parte espiritual. Para que perdiera el culto, para que perdiera la parte espiritual. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Por eso, desde ese momento, el hombre quedó separado de Dios.
Ya no podía dar culto. Ya no podía ser feliz. Es como el pez fuera del agua. Ya es imposible que el pez pueda vivir bien. El pez no es que se muere de repente, está ahí moviéndose, intentando respirar. Es exactamente el estado del hombre separado de Dios, sufriendo grandemente. Y humanamente no había manera de salir de ahí. Por eso la palabra está enfatizando. Hay un núcleo, una esencia durante los 66 libros de la Biblia. Que Jesús es el Cristo, el Evangelio. Y esa es una torre que Dios ha puesto. La torre del Evangelio. No hay otra manera de poder salir de ese estado de destrucción. Es la manera que Dios nos da. Nada más el hombre pecar, Dios no le preguntó nada, ni le dijo que hiciera nada, porque el hombre no podía hacer nada. Dios por su gracia hizo todo. Jesús es el Cristo. Y esa es la torre del Evangelio. Solo a través de Jesucristo podemos restaurar lo que habíamos perdido. Por eso en Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de la mujer que vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. También Génesis 6:14, el arca. Ese arca que fue construida a través de Noé. Solo dentro del arca, solo dentro de Cristo podemos tener la vida. Podemos restaurar el culto a Dios y tener la vida y conquistar todas las naciones. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, representa la obra de Jesús el Cristo en la cruz. Hay que tomar el pacto del sacrificio de sangre para restaurar el culto a Dios, para poder conquistar todo el mundo. Es la manera de Dios. Esa es la torre del Evangelio. Y también lo vemos en Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios, a través de una mujer virgen, Él se encarnó. Él vendría a solucionar lo que no podíamos solucionar. Y en el Nuevo Testamento se cumplió. Por eso Pedro en Mateo 16:16 pudo tener esa conclusión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la torre del Evangelio. Y tenemos que alinearnos a la manera de Dios, ¿verdad? Es muy cómodo. Dios lo ha hecho todo dentro de Jesús el Cristo. Por eso no importa la situación que estemos pasando, no importa la dificultad. Tenemos que aferrarnos a la torre del Evangelio. Esa es la verdadera respuesta. Y Pablo lo pudo experimentar. Él, que estaba siendo un religioso, sufriendo grandemente sin tener respuesta, camino de Damasco, en Hechos 9, le apareció el Señor Jesucristo. Y allí pudo recibir la salvación. Tuvo esa conclusión, solo Jesús el Cristo. Y empezó a disfrutar ese culto. Entregó toda su vida para Dios. A través de eso es que Dios lo empezó a utilizar. Y él tuvo ese corazón para las 237 naciones. Porque tenía la conclusión de Cristo. Por eso, él disfrutando de este culto, él tenía la fuerza y podía superar todas las dificultades para llevar este evangelio. Por eso, ¿qué corazón tenía Pablo? Roma. Esos son las 267 naciones. Y Dios le había dicho que tenía que ir a Roma. Él estaba orando, ¿verdad? Por eso. Y antes de ir a Roma, él escribió esta carta a los romanos que empezamos en este domingo. ¿Qué era la carta a los romanos? Era la torre del Evangelio. El núcleo de Romanos es que Jesús es el Cristo.
desde el principio, desde el primer capítulo, ya está explicando el Evangelio. Versículos del 2 al 4. Él les escribió a los hermanos de Roma lo más importante. Les dio la torre del Evangelio. Pero no solo eso, ¿verdad? También en el versículo 12 les dijo algo muy importante. La manera de disfrutar este Evangelio. Porque a veces conocemos el Evangelio, pero no tenemos fuerza, somos movidos. ¿Por qué? Porque no estamos experimentando el mundo espiritual. Por eso la manera práctica la encontramos en Romanos 12, versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Evangelio es todo, es toda la respuesta. Pero ahora hay que disfrutar de Cristo. Y eso es el culto, ¿verdad? Ahí está explicando, tenemos que restaurar ese culto. A través de Cristo hemos restaurado el hombre original. Pero hay que disfrutar el culto, ¿verdad? Por supuesto, en el día de hoy es un día glorioso, de gran bendición. Con todos los hermanos salvos damos culto a Dios. ¿Y el núcleo del culto qué es? La palabra. Dios, que es vivo, nos da su palabra que Él va a cumplir en nuestras vidas y en nuestros campos. Pero luego, no es solo el domingo, luego vamos a nuestros campos, a nuestra realidad. Y ahí tenemos que entregar nuestra vida en sacrificio vivo. Eso es el culto espiritual. Cada día, en el lugar que estamos, hay que tener ese culto de 24 horas. Esa es la parte que tenemos que restaurar. Por eso, hoy tomamos la palabra. Y luego, los 6 días restantes de la semana, tenemos que entregar nuestra vida en sacrificio vivo. Estar dando culto 24 horas. No hay que ser movidos por las personas, por los acontecimientos. No hay que ser movidos, ¿verdad? Hay que estar dando culto. Y esto es algo muy cómodo, ¿verdad? Porque lo podemos hacer en secreto. No hace falta que estemos orando, ¿verdad? Allí delante de la gente, ¿no? En secreto, ¿verdad? Por dentro, tomando el pacto y orando 24 horas. Ciertamente, a veces parece que no hay respuesta. Por eso a veces dejamos de hacerlo, ¿verdad? Pero ese es nuestro pensamiento. Si estamos tomando la palabra y orando 24 horas, llegará el horario que Dios cumple su palabra. Y se levantarán las obras de salvación. ¿Y eso qué son? 25 horas. Son las obras eternas. Por eso Pablo, él disfrutaba de esto. No era una teoría para él. Y nosotros, la verdad, lo sabemos, pero lo tenemos que experimentar. Es distinto, ¿verdad? Lo tenemos que saborear. El Evangelio es todo, pero tenemos que empezar a dar culto 24 horas, entregar nuestra vida en sacrificio vivo. Esa es la parte más importante. Por eso Pablo, la semana pasada, vemos que estaba en ese barco, ¿verdad? En medio de la tempestad. ¿Qué estaba haciendo allí Pablo? Él estaba haciendo culto en sacrificio vivo, culto 24 horas. ¿Qué ocurrió? Dios dio la palabra, Dios cumplió la palabra y se levantaron las obras de salvación. Las 276 personas fueron salvadas. Esas son las obras de las 25 horas, las obras eternas. Y eso es lo que Dios va a levantar también en cada uno de nuestros campos. Por eso, en este día, que no sean engañados, que no estén desanimados. A través de Jesús el Cristo ya Dios nos ha dado todo. Ahora simplemente tenemos que empezar a restaurar ese culto, ese sacrificio vivo, que en este día tomen fuertemente la palabra de Dios y que cada día de la semana estén haciendo ese culto de 24 horas. Tranquilos. Si no viene respuesta, tranquilos, hay que esperar. Dios tiene ese horario. En el horario ciertamente se levantarán esas obras de salvación,
las obras del reino de Dios, las obras eternas. Por eso tenemos que estar levantando esa torre del Evangelio. ¿Por qué? Esa torre de Evangelio para levantar a los remanentes. Vemos como Jacob, él le dio esa torre del Evangelio a José, ¿verdad? También se lo dio a los hermanos, pero los hermanos estaban en las cosas físicas, en las cosas del mundo. Pero José, a través de las dificultades, él realmente levantó ese culto de 24 horas, un sacrificio vivo. Por eso no hay que ser engañados por las dificultades, porque a veces Dios las utiliza para que estemos experimentando ese culto de 24 horas. Y Dios obró poderosamente a través de José. En cada lugar que estaba, se levantaban las obras del reino de Dios, se levantaban las obras de la salvación. Y nosotros somos remanentes, ¿verdad? Aquellos que ciertamente permanecerán. No pueden fracasar porque están dentro de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que aferrarnos a esa torre del Evangelio y empezar a entregar nuestra vida en sacrificio vivo. 24 horas que estemos orando, tomando la palabra. Dios levantará la respuesta. Vemos también Jocabed. Ella estaba en medio de una gran dificultad. Eran esclavos, pero ella tenía el pacto. Por eso ella pudo desafiar. Ella no mató a su hijo Moisés. Había una ley que había que matar a los niños varones hebreos, pero ella tomó fuertemente el pacto, entregó su vida en sacrificio vivo. Estaba orando 24 horas. ¿Qué ocurrió? A través de ella se levantó Moisés, ¿verdad? Y Moisés fue utilizado para restaurar el Evangelio. Fue utilizado para llevar el Evangelio a las 237 naciones. Por eso tenemos que levantar esa torre del Evangelio que salva a las 237 naciones. En la carta a los Romanos, Pablo da la torre del Evangelio. Y en el capítulo 16, vemos una larga lista de obreros, ¿verdad? De remanentes. Y muchos más que se fueron levantando. Por eso, ese es el deseo de Dios. Si ciertamente tomamos el pacto de Jesús el Cristo y empezamos a tener ese culto de 24 horas, Dios va a levantar en su horario todas las respuestas. En segundo lugar, la torre del Evangelio para ayudar a los peregrinos. Dice en Hebreos 11:13 que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. A veces nos afanamos por cosas físicas, pero realmente lo que trajimos a este mundo es lo que nos vamos a llevar. Este mundo pasa muy rápido, ¿verdad? Y también como peregrinos a veces enfrentamos dificultades. Por eso vemos la vida de David. David, él tomaba el pacto y daba ese culto 24 horas. Aunque era perseguido por el rey Saúl y estuvo durante muchos años vagando por las montañas, desiertos, escondiéndose en cuevas, él podía disfrutar. Y nosotros, si estamos restaurando ese culto de 24 horas, vamos a poder disfrutar sin importar la situación. Por eso en ese tiempo David confesó, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Realmente él tenía la victoria porque estaba teniendo ese culto 24 horas. Y también vemos la vida de Elías, ¿verdad? Él fue perseguido por Acab, especialmente después de esa victoria en el Monte Carmelo. Jezabel, la reina, lo amenazó. En ese momento él perdió el culto, dejó de aferrarse al pacto y se fue corriendo, terminó debajo de un enebro en el desierto. Y su oración era una oración incorrecta. Señor, quítame la vida. Pero, aunque estemos en medio de situaciones, de dificultades, totalmente desanimados, somos el remanente. Somos peregrinos, estamos dentro del pacto. Y Dios no nos deja.
En ese momento Dios envió 2 ángeles y les dio el alimento, ¿verdad? Dios no se ha equivocado con nosotros. Por eso, aunque vengan dificultades, que no seamos movidos, que estemos tomando el pacto y disfrutando el culto 24 horas. ¿Dónde lo llevó Dios? Al monte Horeb, el monte de Dios. Y aparece mucho en la palabra los montes, ¿verdad? ¿Por qué? Son lugares de concentración, son lugares para restaurar el culto. Y eso es lo que hizo. A través de un silbo apacible, él recibió la palabra, tomó el pacto, restauró el culto. Y en ese momento, Dios le dio un nuevo poder, una nueva misión. Dios le dijo, no estás solo, Elías. Hay 7.000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Tienes que levantar a Eliseo, tienes que ungir reyes. Ciertamente, las 237 naciones. Por eso, que estemos aferrándonos a esa torre, la torre del plan absoluto, Jesús, el Cristo. Hay que tomar ese pacto absoluto. Ciertamente, Dios nos va a utilizar para salvar las 237 naciones. Y en tercer lugar, esa torre del Evangelio para que los conquistadores estén quebrantando el poder de la oscuridad. Y nuestra lucha, como dice en Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre. Hay una batalla espiritual, pero tenemos que saber que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Si estamos dentro de esa torre del Evangelio, disfrutando el culto de 24 horas, llegará el horario que la oscuridad será quebrantada. Y es lo que experimentaba Daniel. Injustamente lo metieron en el foso de los leones. Pero él, cuando se enteró, ¿qué hizo? Dice que entró en su cámara, Daniel 6:10, y como solía hacer antes 3 veces al día, él tomó el pacto y estuvo orando. Dice que miraba al templo. Eso significa que tomó el pacto del Mesías, de Cristo, ¿verdad? Y empezó a orar. Esa oración de 393, esa oración que hace que disfrutemos de esas 15 respuestas. Y de esa manera empezó a experimentar lo espiritual, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos experimentar. Porque si no tenemos esa fuerza, somos guiados por la carne. Lo vemos con el nivel humano y somos movidos. Por eso Daniel estuvo orando también en el foso de los leones hasta el punto que Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Y esos enemigos realmente vemos que fueron destruidos. Después de salir Daniel, el rey metió dentro a todos los enemigos. Y eso habla del mundo espiritual. La oscuridad es quebrantada. Pero también lo vemos a través de Esther. Vemos cómo Amán, un malvado, engañó al rey para que mataran a todos los judíos. Pero Esther realmente, en medio de esa dificultad, ella entregó su vida en sacrificio vivo. Si perezco, que perezca. Vamos a hacer culto juntos. Si perezco, que perezca. Y empezaron a orar. Vemos cómo Dios la utilizó. Amán fue destruido, la oscuridad fue quebrantada. Y realmente Dios les dio gran victoria. Se cumplió la evangelización mundial. Por eso la palabra de Dios es la verdad. No hay que ser engañados, que estemos entrando a la palabra. Que estemos entrando, disfrutando de esa torre del Evangelio, a través de ese culto de 24 horas. Si tomamos la palabra y empezamos a disfrutar ese culto 24 horas, llegará el horario. Se levantarán esas obras de salvación, las obras del reino de Dios, las 25 horas, y se levantarán obras eternas. Por eso, en este día, que estemos tomando fuertemente este pacto. Dice la palabra en Romanos, en el versículo 1, ¿qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo. Él era siervo de Jesucristo. Es decir, que él no vivía para él. Su vida era solo para Jesús el Cristo. Su vida era solo para la evangelización mundial. ¿Qué es eso? Un sacrificio vivo, ¿verdad? Esa es la llave. Es lo primero que pone Pablo. Eso es lo primero que tenemos que disfrutar, ¿verdad? Realmente
que estemos entregando nuestras vidas en sacrificio vivo. Que tomemos el pacto de Jesucristo y cada día estemos orando en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el gimnasio, donde Dios nos guíe, en nuestros campos, que estemos dando esa vida en sacrificio vivo, escogiendo por el Evangelio. Ciertamente en el horario de Dios se van a levantar esas obras de salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, la conclusión, que de manera personal estemos levantando la torre de oración y de manera real estemos levantando esa torre del evangelismo. Ciertamente Dios va a cumplir su preciosa palabra.